Solo Jesucristo sana. Para eso quiero que me acompañen a Segunda de Reyes, capítulo 5. Algo muy importante, hermanos, dentro para mí, en lo personal, muy importante es el testimonio. Y hay personas que están en contra del testimonio, porque el testimonio viene a ser muy importante para muchas personas. El buen testimonio toca el corazón para poder creer, porque muchas veces estamos ya solos o nos sentimos desahuciados, que quisiéramos una palabra. Y el testimonio de una persona nos puede levantar. El testimonio de una persona nos puede hacer ir a buscar la presencia de Dios. Un testimonio nos puede hacer acercarnos a Jesucristo. Y vamos a ver esta noche un testimonio muy importante y lo encontramos acá y leemos así: en el nombre precioso de Jesucristo. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Solo vamos a leer unos 2 o 3 versículos. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía algo. ¿Qué era lo que tenía? Era leproso. Tomemos nuestro lugar. Entonces había algo en este hombre, porque la palabra dice que era un general del ejército de Siria. Era varón grande delante del Señor, o sea, delante de su rey. Era un hombre de alto poder. Y el rey dice que lo tenía en alta estima, o sea, que lo quería, lo amaba. Porque este varón había sido de mucha bendición. Y algo muy importante que quizás Naamán no sabía. Es más, yo creo que ni lo sabía. Naamán era un instrumento de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice: porque por medio de él había dado Jehová salvación. O sea que este hombre era un instrumento en las manos de Dios. Y podría yo decir que hay mucha gente que es instrumento de Dios y ni cuenta se ha dado. Pero por ser un instrumento de Dios, la misericordia de Dios les puede alcanzar. Porque Naamán era un hombre que era leproso, dice la palabra. Y por medio de él Dios había hecho algo especial. Había liberado a una nación, había liberado a un pueblo. Pero él tenía ese problema, que era leproso, era enfermo. Y el leproso estaba aislado socialmente y espiritualmente. Se creía o se decía que sufrían un castigo de parte de Dios todas aquellas personas que eran leprosas, porque la lepra fue considerada una enfermedad por el pecado. La persona que estaba enferma de lepra era porque estaba en pecado. Y veamos lo que dice en Números. Vayamos a Números, capítulo 12. Y veamos qué dice, si es cierto o no es cierto esto. Y en estos tiempos hay lepra en muchos, pero una lepra espiritual. Hay muchas personas lepra porque están enfermos espiritualmente. Pero en aquellos tiempos el pecado era castigado con la lepra. Leamos Números 12:1 en adelante.
dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Entonces, podemos decir que si la lepra aparecía en aquel tiempo, era a causa del pecado. Era a causa de estar contra Dios. Y el pecado de esta persona fue hablar contra su siervo. Y por la causa de haber hablado contra su siervo, la lepra vino sobre ella. Estaba yo haciendo una pequeña investigación sobre la lepra en la actualidad, porque hay lepra actualmente. Y dice que la lepra puede curarse en un plazo entre 6 a 12 meses con tratamiento compuesto por varios fármacos. O sea que la enfermedad de la lepra no es una enfermedad que hoy la tiene y mañana se le va. Si es detectada a tiempo, lleva de 6 a 12 meses. ¿Sabes algo especial? Dios la sana en un instante. Porque para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y esta era una causa que tenía este hombre. Y yo puedo decir que todo tiene un propósito en la vida y nada es por casualidad. Por eso hablaba del testimonio, que es muy importante en la vida del cristiano. Veamos lo que dice, volvamos otra vez a Segunda de Reyes, veamos del 2 al 5. 5:2 dice: y en Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Había una sierva, había en ese territorio una mujer temerosa de Dios. Estamos llevando la lectura. Temerosa de Dios. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Que hay aquí, hay un testimonio de una mujer temerosa de Dios que le dice que si fuera a la tierra de Samaria, ahí había un profeta, un siervo de Dios que podría sanarle por medio de la oración.
Por eso es muy importante, no importa el lugar donde estemos, demos testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es muy importante. 4. Entrando Naamán a su señor, se presentó al rey, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo te enviaré cartas al rey de Israel. Entonces Naamán ya tenía pensado, por el testimonio de una mujer, que había un siervo, un instrumento de Dios, por medio del cual él podía recibir sanidad. Entonces Naamán manda cartas al rey de Israel para que sane a Naamán. Pero ya el rey de Israel dice: bueno, soy yo Dios para que mate y dé vida. Porque cuando llegaron las cartas del rey de Siria al rey de Israel, donde le decía: mira, te mando a mi siervo para que lo sanes. Y el rey dice: bueno, ¿y este hombre qué tiene contra mí? ¿Acaso yo puedo dar vida? ¿Acaso yo puedo sanar? Y sabemos que solamente Jesucristo sana, ¿va? Veamos lo que sigue diciendo el 6 y el 7. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. O sea, ya el rey de Israel pensó que era contra él que la llevaba. Pero dice la palabra que Naamán era un varón muy estimado por el rey de Siria, y él quería ver el beneficio que podía tener por medio de este varón de Dios. Sigue relatando ahí que envió bastante dinero, plata y oro para este varón, porque tenía la fe o la confianza de que iba a ser sanado. Veamos qué dice. Sigamos el 8 para poder entender. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, será limpio. Entonces vamos a ver que Naamán se enojó por lo que le mandó a decir el profeta. Que se fuera a bañar en el río. Otra, porque Eliseo no lo recibió. Eliseo mandó a alguien a que le diera una palabra, y eso fue enojo para él. Dice el 11: Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso es lo que Naamán quería, que el profeta saliera a su encuentro. Pero no fue así. ¿Pero por qué no sería así? ¿Por qué Eliseo no salió? Yo me hacía esa pregunta.
¿Y por qué se enojó Naamán? Y muchas veces Dios quiere tratar también con nuestro carácter. Porque para mí la misericordia de Dios había alcanzado a este hombre porque Dios lo había utilizado. Había sido un instrumento de Dios y Dios quería recompensarlo. Pero había algo en Naamán, en su corazón. Había orgullo, autoridad, había fama. Y por ese orgullo, por esa autoridad y por esa fama, él quería que el hombre, el siervo de Dios, se pusiera a sus órdenes. Que en cuanto dijera, ahí viene Naamán, saliera corriendo. Por la importancia que este hombre tenía. Porque si vemos al principio, dice que era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante del Señor. Es como que venga de nuestro país la máxima autoridad del presidente y digan, yo necesito hablar con Flor de María, Marco Aníbal o con cualquiera de nosotros, y venga mi hermano Maco y mande a Leo o mande a alguien más. Si yo con quien quiero hablar es con él, tal vez se molestaría, se enojaría. ¿Por qué? Por el alto rango que este hombre tenía. Quería que el hombre de Dios saliera corriendo tras él. Se enojó porque Elías no salió a su encuentro. La palabra enojo quiere decir furia, enojo, coraje, rabia, enfurecimiento. Se enojó. Una porque no salió. Otra porque lo mandó a bañarse al río. Al Jordán, que era un río sucio. Y él dice que había mejores ríos, más limpios del lugar donde él. Entonces, todo eso lo hizo enojarse a él porque él estaba en su jactancia que tenía, en el orgullo y en la vanagloria, en el prestigio y la reputación que él tenía. Pero Dios, hermano, trata con todo eso para que seamos humildes delante de Dios. Y digo yo, el único que te puede sanar a ti es Jesucristo. Solamente es de creerle a Dios. Veamos qué dice ahí 2 Reyes 13:14. En el 12 dice, Habaná y Afar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré limpio? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué quiere decir que se fue enojado? Dijo, yo no me meto a esa agua. Yo no me meto a ese río. Dio la vuelta para regresar a su pueblo, para regresar a su tierra, porque no le gustó lo que le dijeron. Y muchas veces a nosotros no nos gusta lo que nos dicen. Cuando algo no nos gusta y si es en la iglesia, ¿qué hacemos? Damos la vuelta y nos vamos. Y ya no regresamos. Y si hacen el trabajo también, hay gente que dice, a mí no me manda nadie, dice. Deja el trabajo y se va. Cualquier situación parecida o semejante. 13. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Como quien dice, si el profeta le hubiera dicho, mira, para que seas sano, para que seas limpio, tienes que hacer tal y tal cosa. 10 días de ayuno, por ejemplo. Es un ejemplo que doy yo, ¿verdad? No está ahí. O hacer un peregrinaje a determinado lugar caminando, no lo harías. Y estoy seguro que lo haría. Pero le dijo, solo te está mandando que te laves en el río. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? 14. Él entonces hizo caso. Que dijo, al final,
¿Qué dijo Naamán? ¿Qué pensaría? Total, no pierdo nada, me voy a meter al río. 7 veces, dijo. 7 veces se va a zambullir dentro del río. Dice el 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero fueron necesarias 7 zambullidas, 7 bajadas. Y también, si lo vemos para nuestras vidas, a veces es necesario pasar muchas veces para poder recibir. Muchas veces no va a ser a la primera ni a la segunda. Pienso yo que Naamán se metió a la primera igual, se metió a la segunda igual, se metió a la tercera y tal vez cambios habían. Y esa lepra que a veces hay espiritual en nosotros también tiene que ir saliendo. Y no en la primera ni en la segunda, quizás en la séptima, que es un número perfecto. Entonces, a la séptima, este hombre recibió la sanidad y fue limpio de su enfermedad, la enfermedad que tenía. Entonces nosotros también debemos, hermanos, someternos a buscar de Dios para poder recibir esa sanidad. Porque siempre estamos hablando en este lugar de sanidad, que es algo para mí muy importante, más que la plata y que el oro. Muchas veces queremos que a la primera, y no es así. Sigamos en la perseverancia. Como dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y sé que Dios va a responder, no en la primera, en la segunda, sino que tiene Dios que tratar muchas veces con nuestro carácter. Que saquemos todo el orgullo, toda la jactancia, todo el coraje, toda la rabia, para que podamos recibir. Pongámonos sobre nuestros pies. Padre, yo siempre tratamos de dar palabras, Señor, 15, 20 minutos nomás, pero que sea una palabra, Señor, que venga a sanar y a liberar. Que esta palabra llegue a muchos lugares en el precioso nombre de Jesucristo, a sanar corazones, a sanar lepra espiritual. Al que esté enfermo físicamente, lo sane. Ten paciencia, porque de que llega lo que estás esperando. Solo espera en Jehová, en el poderoso nombre de Jesucristo. Y hoy, Padre, yo vengo a pedir por la vida de Jared, este niño que está sufriendo, Padre, quebrantos de salud. Tú eres el médico. Yo reprendo toda enfermedad, toda infección, Padre. Todo lo que esté en su estómago, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua, en el poderoso nombre de Jesucristo, Padre, yo declaro esa sanidad sobre este niño, Padre, sobre la vida de mi hermana Antonieta. Una sanidad, Padre, sobre la vida de mi hermana Ada, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua. Porque yo sé, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Por mi hermana Jennifer, Padre, por mi hermana Micaela, por la familia de nuestro hermano Carlitos Hernández, Padre, que ha recibido bendición por medio de este ministerio, Padre. Bendice
a la mamá de nuestro hermano Carlitos Hernández, a nuestra hermana, Padre. Bendice su casa, su hogar, su familia, sus hijos. Guarda esa salida, ese entrar. Toma el control de su hogar, de la vida de mi hermana Micaela también, Padre, que estás en el trono de tu gloria. Que sea tu nombre, Señor, el que sea glorificado en la vida, Padre, de cada uno de esta congregación de Iglesia Visión, el poder del Espíritu Santo. Que caiga esa lepra espiritual que los tiene encerrados, en el precioso nombre de Jesucristo. Yo vengo a pedir, Padre, por todos y por cada uno, porque dice que la lepra aislaba socialmente y espiritualmente a la gente. Y en estos tiempos hay lepra espiritual que tiene aislado al pueblo de Dios, que cree que como está va a ser salvo, y no es así. Es necesario tirar esa lepra espiritual y presentarse al santuario a dar gracias a Dios. Yo reprendo toda obra del diablo, toda obra de Satanás. Y vengo a pedir, Padre, que todos nuestros hermanos, toda esta congregación sea libre. Porque Satanás los tiene engañados, los tiene ocupados. Ahí los tiene ocupados en sus negocios, en sus trabajos, en sus quehaceres. Y les da, no les da mucho, pero les da para tenerlos ahí contentos. A modo que no vengan a buscar de Dios. A modo que no vengan a buscar tu presencia, Señor. Ahí los tiene. Pero vengo a pedir, Señor, porque esa lepra espiritual salga de esta congregación, en el precioso nombre de Jesucristo. Porque ya es tiempo del cambio. Ya es tiempo de renunciar, de dejar las cosas pasadas. Porque solo somos personas, entes, peregrinos. Y el diablo tiene a la gente contenta en sus casas. Y es un contentamiento temporal. Porque lo que no se ve es lo que da salvación. Lo que no se ve es lo que te va a llevar a la presencia de Dios. Y como no se ve, la gente no lo cree. Más está en sus casas ahí. Pero yo te pido, Señor, que la saques de esos lugares. Que tu Santo Espíritu pase limpiando, Señor, no solo a la congregación de esta iglesia, de este tabernáculo, sino a todos, Padre, los que están en este lugar donde nosotros estamos trabajando en tu obra, Señor. Porque tal vez el 95% creen en Jesucristo, pero la mayor parte no va a ningún lado. Un 85% está atado por el diablo, un 15% busca. Padre, yo pido por misericordia por mi hermana Filomena Rodas. En tus manos está su vida, en el precioso nombre de Jesucristo. Que esta palabra sea de bendición para todos los que estamos hoy en tu casa, como a donde va a llegar este mensaje de salvación y de vida eterna. Si tú quieres reconciliar hoy, dile al Señor: Señor, me presento delante de ti. Vengo a pedirte perdón por mis pecados. Vengo a reconocer a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Haz esta oración. Preséntate con tu nombre delante de Dios. Así, Señor, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día domingo nos vemos nuevamente en